Para calcular la sombra de un cilindro podemos hacerlo con los dos tipos de luz. Tenemos el cilindro y tenemos una luz distante. Entonces, la luz distante tenemos el centro del cilindro y su proyección. La luz distante necesitamos el rayo por el suelo y el rayo por el espacio. Sería, por ejemplo, aproximado a la luz solar, que se consideran los rayos tan alejados que se consideran paralelos. Bueno, como este plano es paralelo al del suelo, eso quiere decir que la sombra que va a producir pues es una circunferencia exactamente igual de grande que esa. O sea, una circunferencia exacta es. Una vez que hago una circunferencia, es trasladar esta circunferencia, hago las tangentes comunes, que ni que decir tiene, son paralelas a la proyección del rayo sobre el suelo. Este sería el rayo y esta sería su proyección sobre el suelo. Entonces, estas dos tangentes comunes al cilindro serían en realidad líneas paralelas a esta dirección. En los puntos de tangencia levantamos verticales y por detrás igual, y entonces ya tenemos también en el cilindro la separación entre luz y sombra. Bueno, pues según eso, la sombra propia del cilindro sería esta. Vamos a hacerlo más rápido con esto. Esta sería la sombra propia, siempre desde el punto de tangencia una vertical, mientras que la sombra que arroja sobre el suelo sería esto. Bueno, en el caso de luz distante tenemos un caso totalmente distinto. Tenemos el cilindro, dos elipses de igual excentricidad. Si estoy en proyección ortogonal, en una sonometría, marcamos un poco más lo que se ve. Marcamos un punto de luz, en este caso marcamos los centros de las circunferencias, en este caso la luz es puntual para que no me quede muy lejos. Voy a ponerlo más alto, por ejemplo ahí, y ahora tengo el punto de luz, por ejemplo aquí, que proyecta aquí. Siempre proyecto el punto sobre el suelo y alineo con el punto del que quiero calcular la luz, el centro de este, que se proyecta aquí sobre el suelo. Entonces la sombra de este punto, esto es su proyección ortogonal, pues será esta, C sub S. Hacemos las tangentes a la base del cilindro y luego será una circunferencia, la sombra de esto, una circunferencia que sea tangente a estas dos líneas. Entonces puedo hacer una perpendicular a ambas líneas y ese es el radio de la nueva circunferencia. O sea, este es el radio de la nueva circunferencia, que lógicamente tiene que ser tangente a estas dos líneas. Entonces los puntos de tangencia, por ahí levanto verticales y tengo ya la separación entre la luz y la sombra, tanto por delante como por detrás del cilindro. Marcamos entonces lo que es sombra propia y sombra arrojada. La sombra propia, la del cilindro, sería esta, hasta la línea de tangencia, la línea que separa luz de sombra. Y luego la sombra que arroja sobre el suelo sería pues todo esto. Bueno, vamos a representar esto en planta y alzado. Entonces tenemos el cilindro, el cilindro en el alzado, que es un rectángulo, la luz, punto V y su proyección. Aquí pongo V, V sub 1, V sub 2 y luego aquí abajo una circunferencia. Sería visto desde arriba el cilindro en planta. Entonces alineo este punto con este, que corresponde al centro de la circunferencia superior, y tengo que este punto está en planta aquí.
Hago las tangentes desde el suelo, V', aquí V1, bueno, vamos a poner V1', las tangentes. Hago desde aquí las perpendiculares a ambas tangentes y hago la circunferencia cuyo radio es este. Me interesa este trozo, ese ya no hace falta que lo haga. En los puntos de tangencia levanto verticales, por aquí, llegaría por detrás, por ahí, y entonces tengo, y aquí hago una horizontal para ver el punto exacto que tengo que subir hasta aquí. Eso quiere decir que la sombra saldría de aquí y llegaría hasta aquí. Entonces, marcando la sombra, tengo sombra verde, sería esta zona, sombra arrojada sobre el suelo, la circunferencia más las tangentes, sería esto, mientras que aquí llegaría en el alzado hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Pondríamos una línea de un poco de mayor grosor y luego la sombra propia de la figura pues vendría desde este punto hasta este, y aquí iría desde aquí hasta aquí, y por detrás llegaría hasta aquí. Pongo algo más oscuro como si fuera algo traslúcido. Bueno, esa sería la luz puntual. Entonces vemos que cuando la luz es cónica, la sombra se abre, y cuanto más me acerque, más se abre. Si me alejo, pues tiende a ser el primer caso este. Bueno, representamos también esto en planta y alzado. Tenemos la línea de tierra, tenemos el cilindro, un rectángulo, la línea de tierra, tenemos la circunferencia de la base y tenemos la dirección del rayo, tanto por aquí como por aquí. Entonces esta es la dirección por el centro, que hay aquí el punto, la dirección por el centro es esta, la intersección de la vertical con esta dirección es este punto, hago una circunferencia exactamente igual de grande que esta, ya que está desplazando esa circunferencia al suelo, que será igual de grande, y hago las tangentes comunes, que lógicamente pasarán los puntos de tangencia por los centros. Hago las tangentes comunes a ambas circunferencias, teniendo ahí ya la sombra de lo que es la figura en planta. Haciendo una horizontal, intercepta aquí la circunferencia, subo este punto, y entonces la sombra viene desde el punto de tangencia que subo aquí hasta aquí. Y la línea de tangencia de separación, pues diametralmente opuesta. Tenemos la otra, la proyectamos, quedarían a igual distancia que el eje de revolución del cilindro. Marcamos entonces la sombra del cilindro, por aquí abajo sería todo esto, la mitad, y la sombra que arroja sobre el suelo tendríamos exactamente desde este punto hasta aquí. Entonces marcamos aquí la sombra sobre el suelo. Tenemos ya la planta y el alzado de la figura. Intuitivamente siempre recomiendo girar el papel para entenderlo un poco mejor, el cilindro, la sombra de la superficie y su proyección sobre el suelo, que eso sería la representación en directo, y el rayo que hace que se produzca esa sombra.